Buenas, buenas, ¿cómo les va? Acá estamos, esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 del mediodía, por supuesto, con toda la información de diputados y con lo que pasó, lo que dejó ayer esta sesión que dio que hablar, que estaba mucha gente mirando, pendiente, muchos conectados a DTV, porque bueno, era una sesión que contenía temas interesantes, pero además era la primera que se producía después de distintas situaciones políticas a donde también era interesante poder escuchar cómo se usaban las cuestiones de privilegio y después lo que le siguió, bueno, ya saben y lo vamos a estar recuperando. No tuvo nada que ver con las cuestiones de privilegio, sino que fueron unos cruces más que picantes. Vamos a repasar los principales títulos para nosotros en Consenso, que son estos, y en un ratito presentamos a todo el equipo. Se lograron emplazar financiamiento de universidades y emergencia en el Garrahan. Esto es algo de lo que sí ocurrió durante la sesión. Los diputados votaron los tratamientos en comisión que fueron propuestos por la oposición. Pero después se cayó la sesión cuando todavía restaban emplazamientos y entonces por falta de quórum se dio por finalizada. La próxima semana queda para debatir la ley sobre financiamiento universitario y emergencia sanitaria en salud pediátrica, porque lo que pasó ayer eran los emplazamientos. El debate en sí pasa para la semana próxima. Caro Ramos, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Bueno, arrancando también en Consenso a partir de ahora y con todo lo que dejó la sesión de ayer, una sesión con final escandaloso, lamentablemente finales a los que nos estamos acostumbrando, ¿no? Con escenas de gritos, insultos, casi violencia física, te diría, porque en un momento donde se genera un tumulto en el sector de las bancas donde está La Libertad Avanza, hubo gestos bastante fuertes, ¿no? Sí, también incluso en un momento, lo saludo a Gonza también, porque si no nos vamos a poner a conversar y me va a quedar Sí. colgado eso. ¿Cómo andas, estás, Meli? Gonza? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Y todo empezó como muy rápido a calentarse, porque el quórum se reunió fácilmente sobre la segunda sesión, que era la que había pedido la otra oposición. Sí. Había más dudas en función de lo que podía pasar, pero ya cuando uno vio que los diputados del Frente de Todos colocaban los carteles de Cristina Libre, cuando también se había estado poniendo el foco desde lo periodístico, por lo menos, pero también desde lo político, en las dos detenciones que se generaron como consecuencia de la agresión el escrache y agresión al diputado José Luis Espert, que era el titular de la comisión que había que emplazar. Cuando se producía el primer encuentro en el hemiciclo después de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que tampoco se había dicho nada al respecto, entre muchas otras cosas. Bueno, claramente sabíamos que se iba a tratar de aprovechar ese escenario para dejar sentadas las posturas. Lo que no imaginábamos es a dónde iba a llegar, porque después se terminó hablando de Palestina, de Israel, del kirchnerismo, Yo escuché, perdón, y esto es casi una opinión personal, pero cualquier cosa dijeron sobre el tema medio ambiente. En un momento era debate libre. En un momento era debate libre, tal Sí, cual, tal cual. Sí. Hasta Milman, viste que Milman es un diputado muy señalado por el kirchnerismo porque está presuntamente involucrado en el tema del atentado. Bueno, también saltó ese tema. Mucho enojo puntualmente con Espert por el tema que señalaste del escrache en su domicilio. Lo decíamos en el programa anterior, hubo un cúmulo de enojos acumulados durante toda la tarde que derivaron en este final, ¿no? Sí, ahora la pregunta es, ¿cuál es el límite, no? O sea, es una pregunta obvia, pero es una pregunta, me parece, que no le estamos pudiendo dar respuesta. Después estaba esa escena que se produjo entre la diputada Lemoine y la diputada... Pocoic, creo que era. No, de su propio... No, Penaca. de su propio bloque, que le fue con el celular a pedirle... Marcela Pagano. Ah, no, claro, no, Pagano. que fue con el celular en la mitad de la sesión a pedirle las explicaciones sobre por qué se había sentado a dar quórum. Digamos, se están viviendo escenas probablemente que también uno las puede, si uno las extrae, las puede vivir en un hospital, en un peaje, en un supermercado. Bueno, pero son los diputados de la Nación, ¿no? Como una diferencia bastante importante. Y uno después se pregunta, bueno, ¿con qué ojos nos mira el mundo si esto es lo que sucede con este clima y en este tono y en esta clave
dentro del recinto donde tienen que discutirse, en definitiva, las medidas o las normas que tienen que regular la vida en nuestra sociedad. Entonces, se estaban tratando temas muy importantes, financiamiento educativo, emergencia pediátrica. Me imagino, no sé, los padres de niños que están internados en el Hospital Garrahan, que quieren saber, qué sé yo, si sus tratamientos van a poder continuar o no. No sé, me imagino, o personas que están por recibirse, o la cuestión de los residentes, no sé, mil cosas ahí viendo cómo se hablaba de el Estado sionista. No entendí. Yo, en un minuto, mira, yo estaba al aire en otro canal y estaba al aire con un ex diputado. Y me decía, no estoy entendiendo ni qué es lo que está pasando, ni por qué están discutiendo, porque en un momento no se perdió el foco de lo que se discutía. Claro. Sí. Sí, me parece que esto va también por parte de algo que ya se viene hablando, que es un poco del hecho de reformular las sesiones. Hay algunas quejas por parte del oficialismo de qué son cuestiones de privilegio y qué no, porque se aprovecha también mucho el tiempo para empezar a hacer la famosa, quiero decir bien el término, poliquetería, claro, poliquetería, está bien, no sabía por ni cuánto, para dónde ibas. De hablar de lo que a cada diputado le da ganas, básicamente. Se extienden mucho los tiempos, obviamente que en muchos casos sí sirve para continuar la negociación de algún tema que tal vez está trabado, pero la realidad es que se terminó dando un contexto donde se habló del fallo de Cristina Fernández de Kirchner contra la justicia por parte de Unión por la Patria. Se habló de lo que sucedió en la casa del diputado José Luis Espert con, en principio, el repudio por lo que sucedió de ir a vandalizar la casa y, por el otro lado, por la detención de dos políticas, una del Ministerio de la Mujer y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y la otra jefa del bloque del Partido Justicialista de los concejales en Quilmes. Y por el otro lado, también se habló de otra cuestión que tiene vínculo con la política, que es lo que fue el fallo de la justicia de Estados Unidos contra YPF y el dinero que tiene que abonar la Argentina. Entonces, con todo ese contexto, se empezaron a tratar temas muy importantes, pero que ya venía caliente un poco el clima y tenso por estas cuestiones. Empezamos a repasar, vamos a ir recuperando algunos testimonios. Este es el de la diputada Blanca Osuna, que hablaba en la sesión. Obviamente más referido al contenido de la sesión y no todo esto que estamos nosotros mencionando. Vengo a plantear una moción a los términos del artículo 106 del reglamento y la interpretación que del mismo se ha hecho mediante la resolución de diciembre del 2010. En consecuencia, solicito que se convoque y se emplacen a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para el día 8 de julio a las 16 horas, para que en esa reunión, en ese plenario, se emita dictamen sobre los siguientes expedientes: 6.680 de 24, 839 de 25, 802 de 25, 2.173 del 25, 2.581 del 25, 1.626 del 25, 2.792 del 25. El conjunto de esos expedientes, a lo que usted refirió en la anterior votación, refieren al financiamiento de las universidades públicas nacionales. Ha sido de interés de esta Cámara este trabajo, se ha dado lugar durante el año pasado a la Ley 27757 y en consecuencia del veto que no se pudo rechazar en esta Cámara es que insistimos entonces con este tratamiento, que es clave porque además la universalización del derecho a la educación superior viene desde el 83 a la fecha en un incremento donde ya no está en discusión el derecho social y humano a la educación superior. Es por eso que insistimos y pedimos
que se dictamine sobre estos expedientes que además puntualmente hacen referencia a los salarios del conjunto de los educadores del sistema educativo nacional y particularmente al del nivel superior universitario, tanto docentes como no docentes. No me quiero extender, presidente, espero que podamos tener este debate a fondo oportunamente cuando ya con dictamen abordemos entonces y demos respuesta a una necesidad y urgencia que pone en crisis a la educación, al desarrollo y al progreso de la Argentina, en virtud de que es en estas casas de estudio que el Estado Nacional tiene obligación de financiar y sostener, donde no solo se integran y se forman las nuevas camadas profesionales y técnicos, sino que se desarrolla la ciencia que aporta a la soberanía, a la independencia y al desarrollo nacional. Bueno, en realidad acá también hubo como toda una discusión porque algunos diputados que eran los autores de los dictámenes querían aprovechar el momento de la votación por los emplazamientos para abrir el debate o justificar ese dictamen o bajar un mensaje al respecto, y también ahí en un momento como que se empezó a estirar y el presidente de la Cámara de Diputados dijo, bueno, no es la sesión para esto, la sesión para esto es otra. Claro, ayer no asistimos al debate en sí del fondo, del contenido de los proyectos, sino simplemente habilitar el tratamiento. Recordemos que esto la oposición la tiene que hacer, Meli, porque es la única forma que tienen de destrabar la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, que la tiene cerrada bajo 7 llaves, no permitiendo que avance ningún proyecto que atente, según el gobierno, contra el equilibrio fiscal. Claro, y eso también es la otra cuestión, ¿no? Le preguntábamos mucho ayer, Gonza, a los diputados que pasaban por el puesto donde está Diputados Televisión previo a la sesión, es, bueno, ¿cuál es el espíritu que reza cuando vos te sentás, emplazás, le pedís a una comisión que se reúna, que fije un dictamen para llevar y convocar estos temas al recinto, cuando ya sabés de manera anticipada que el Poder Ejecutivo, la gran mayoría de esos proyectos los va a vetar porque se contrapone con la meta fiscal del equilibrio? Bueno, algunos te dicen ahí, bueno, pero nosotros también tenemos, este es el camino, esto es recoger un poco el guante de lo que creemos que hay que hacer. Después hay que, en todo caso, armar como toda una artillería para resistir o defender una ley. Exacto. No claudicar, básicamente, en el intento por lo menos y en la intención que tienen los legisladores, que son básicamente quienes presentan los proyectos, los debaten y después la decisión que se pueda tomar posterior. Es una cuestión del después, más allá de que haya una advertencia, de que exista una posibilidad, desde el recinto lo que se hace o desde las comisiones es justamente intentarlo. Sí. Tenemos también la palabra del presidente de la Cámara de Diputados durante esta sesión larga y accidentada. Así hablaba ayer el presidente de la Cámara. Le quiero aclarar que ha mencionado un expediente que no estaba en las órdenes del día de hoy, el 6680, con lo cual ese no lo vamos a incorporar a la votación, porque no estaba dentro de la orden del día. El 6680 que menciona no estaba en la orden del día, en el temario. ¿Estamos? Digo para que no quede ninguna duda. Sí, diputado. Sí. Presidente, no, lo incorporé porque en realidad el sentido de la votación y el dictamen tiene que ver con esos temas. Está bien, pero hubo una labor parlamentaria previa donde se acordaron que las órdenes del día solicitadas, los expedientes solicitados, eran los que se iban primero a habilitar y después a emplazar. Ese no estaba dentro de ese expediente, con lo cual lo vamos a pasar al final, tal cual lo acordamos con su jefe de bloque. ¿Estamos? Entonces el 6680 no forma parte de este pedido de emplazamiento. Bueno, más allá de ese intercambio entre la diputada Osuna y el presidente de la Cámara de Diputados, sí se avanzó con emplazar la cuestión del financiamiento de las universidades y el de la emergencia pediátrica. Pero bueno, Caro, vos trajiste el tema de las universidades, concretamente. No, en el del Garrahan traje yo. Ok, me listo. parece, ¿o no? O, sí. No, sí, está bien, traje el del Garrahan. Como vengo del programa anterior, ahí detallé el tema.
Universidades, claro. Y ahora traje el tema del Por suerte Garrahan. trajo los dos. El que le Traje pedíamos los dos, lo claro. dio. Hay dos a vos preguntar. Claro, acá tenés. Bueno, te escuchamos con mucha atención. Está bien. Bueno, se aprobó, como decíamos, este emplazamiento que significa habilitar el tratamiento en comisiones para fijar una fecha que haya dictamen y que ese dictamen después se pueda votar en el recinto. Obtuvo una mayoría aplastante, 2/3 en realidad, 164 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones. Es cierto que estamos hablando, como decía, de abrir el debate. No se estaba votando el proyecto en sí, con lo cual es difícil oponerse a abrir un debate. Después vamos a ver en la votación que realmente cuenta, que es la del proyecto en sí, cómo sale. Pero sin dudas el tema Garrahan está escalando. Lo vamos a ver en las últimas placas, Meli, pero ayer hubo novedades con una decisión polémica del Sobre los Ministerio de residentes. Salud sobre los residentes, que no cayó nada bien en este sector porque sostienen que promueve la precarización laboral. Exacto. En función de este emplazamiento, vamos a la próxima placa, el próximo martes 8 de julio a las 12 horas, que con Gonzalo hablábamos en el programa anterior, ¿qué pasa con el feriado, Meli? Viste que el Claro. Sí. miércoles 9 es feriado. Y la verdad que algunos diputados, y esto a Pato Méndez no le gusta, algunos diputados plantean que puede haber dificultades con la logística, ¿no? Los vuelos para llegar ese día. Bueno, a ver, probablemente el plenario se haga porque se pueden reemplazar en todo caso diputados que no puedan llegar. ¿Pero no eran las 16 horas? El de las 16 es el de universidades. Y a listo. las 12 Claro. son dos plenarios diferentes, porque son comisiones diferentes. En el caso del Garrahan intervienen las de salud, presupuesto obviamente, y también la de familias, niñez y juventudes. Hay que recordar que en realidad ya tiene dictamen de salud y de familias. Le falta el de presupuesto, por eso es que ahora se hace un plenario. ¿Quiénes votaron a favor? Vamos a la próxima placa. Y un poco cantado, ¿no? Los votos a favor, la oposición casi en pleno, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, que fue el bloque que pidió la sesión, los radicales encabezados por Pablo Juliano. UCR también acompañó, lo dijimos. El bloque UCR en su mayoría no dio quórum, esto hay que decirlo, pero acompañó los emplazamientos, ¿no? Aportó con votos a favor. Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Y con excepciones, o sea, votación dividida, tuviste en el bloque MID, que es un bloque aliado al oficialismo, Innovación Federal, que es un bloque de gobernadores, algunos votaron en contra, otros a favor y otros se ausentaron, y la Liga del Interior, que son lo que acá llamamos los radicales con peluca, que fue el primer debate donde vimos una diferenciación de estos diputados alineados a Milei. Hubo en este caso algunos votos a favor de Garrahan y de universidades, lo cual fue un dato político. En la próxima placa tenemos la figura, Meli, de una de las protagonistas de la sesión, que fue Marcela Pagano, y lo contábamos, ¿no? Una Pagano que aportó al quórum sorpresivamente, ¿no? Ella sigue estando adentro del bloque de La Libertad Avanza, pero está absolutamente enemistada con Martín Menem y con varios de sus pares. Y ayer la verdad que sorprendió verla directamente, fue una de las primeras que se sentó en su banca y aportó al quórum para iniciar la sesión. Esto no cayó nada bien, vimos la respuesta de Lilia Lemoyne, vos la mencionabas, creo, intentando filmarla. También en un tuit ella puso, está blanqueando algo, que con su actitud estaba blanqueando algo. Así que bueno, importante el gesto de Pagano, que dio quórum y después votó a favor de las iniciativas opositoras. También hubo otros votos interesantes, sí, Meli. Y ella no respondió. Digo, ella no... O sí, o dio Yo no vi explicación. respuesta. En el recinto no habló. No. No vi si en redes planteó algo, No, pero yo en el vi esa recinto escena que te digo, que es la diputada Lemoyne, porque se escucha, y aparte está en las redes de la diputada Lemoyne, la va a interpelar en la mitad de la sesión Claro. y le dice, ¿por qué no te sentás directamente del otro lado? Le dice, donde están los kirchneristas, ¿por qué no reconoces directamente que estás en un Claro. acuerdo con los kirchneristas, que haces sentada de este lado? Dale Marce, contestá. La diputada no se inmutó, no claro. dijo nada, por lo menos Claro. en esa secuencia. Yo después no sé si ella explicó con qué tiene que ver esa postura o no,
porque lo llamativo es que también, siendo parte de la Libertad Avanza, está acompañando proyectos que también sabe que el Poder Ejecutivo no acompaña. O sea, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, porque ella siempre dijo que estaba alineada ante todo con el presidente Javier Milei. Sí, ella siempre dijo que su único referente era Milei. Exacto. Y acá entran a jugar las sospechas, Meli, porque, bueno, lo que se especula es que hay un acuerdo, o sea, o una alineación de intereses con Unión por la Patria por la Comisión de Juicio Político, que está todavía en un limbo porque no se termina de ratificar a Pagano como presidenta. Eso es un poco el fondo de la cuestión, ¿no? El origen, el pecado original fue el de la Comisión de Juicio Político. Tenemos más perlitas de la votación. Acá vemos, por ejemplo, Meli, a 2 diputados del PRO, un bloque PRO que, como sabemos, se ha mantenido aliado al gobierno, y en este caso hubo 2 diputados que acompañaron los emplazamientos, que fueron Héctor Baldassi, de Córdoba, y Sofía Brambilla, de Corrientes. Y tenemos en la próxima a los famosos radicales con peluca. Que qué chiquitita la foto, yo no veo chiquita. Quién es. Tenemos a la izquierda Martín Arjol de Misiones, en el medio tenemos Mariano Campero de Tucumán y a la derecha Francisco Monti de Catamarca. ¿Estos no forman parte de los famosos héroes que son que los había, o sea, sí, son exactamente. Invitado al asado. Eso fueron 87, sí, ¿no? Fueron 87, No me pero acordaba los pelucas fueron los que marcaron el camino en los 87, porque fueron los primeros que se dieron vuelta de alguna manera en su voto. Del bloque UCR. Claro, el de bloque UCR, y que hace este año en realidad ellos se separaron del bloque y formaron este nuevo bloque que se llama Liga del Interior, como para blanquear un poco que... las diferencias. Claro, que ya directamente son aliados fieles. Pero lo que vimos ayer fue que, bueno, empiezan a mostrarle los dientes un poco, ¿no? A Milei. Y acá entra a jugar, Meli, el factor electoral. Los radicales con peluca aspiran a tejer acuerdos con la Libertad Avanza en las provincias y no lo están logrando del todo. En el caso de Arjol se vio muy particularmente porque no logró un acuerdo con los libertarios en su provincia. Entonces, de alguna manera empiezan a diferenciarse. Vamos a la próxima placa con los votos en contra que tuviste. La Libertad Avanza, la mayoría del bloque PRO, una integrante del MID, Cecilia Ibáñez, el diputado Garramuño de la provincia de Tierra del Fuego y Paulo Amodeo, que es una aliada del oficialismo de la provincia de Tucumán. Tenemos a continuación declaraciones de Facundo Manes, que él respaldó. También estaba recaliente Manes. Sí, Manes muy embanderado con el tema Garrahan, con otros temas que no se llegaron a votar, que tienen que ver con salud mental. Claro, él también llevaba un proyecto, claro, ¿no? Un emplazamiento por modificaciones a la ley de salud mental, así que ahí Manes intervino. No, salud cerebral. Salud no cerebral. Cerebral, no mental. Ok, ¿no? Bueno, perdón por no, porque creo, pero capaz que... Alzheimer, ahora que lo decís, tenía que ver con el sí. Alzheimer. Tenés razón y está bien la aclaración. Bueno, ¿qué dijo Manes respecto del Garrahan? Lo que pasa en el Garrahan no es una cuestión de plata, nos muestra un país donde un chico con cáncer se queda solo, un país que en vez de cuidar a sus chicos pone más recursos en los servicios de inteligencia para investigar a opositores y pagar a trolls en redes sociales. Dijo Manes, que ahí fue, creo, cuando Menem plantea esto. No estamos debatiendo el proyecto en sí, porque quien hizo el emplazamiento fue Pablo Yedlin, que es el titular de la Comisión de Salud, exactamente. Y ahora terminamos con lo que contaba antes, el tema de las residencias. Vamos a la próxima placa. Ayer los residentes salen fuertemente a denunciar que a raíz de una disposición del Ministerio de Salud, el gobierno transformó las residencias en becas precarizadas. ¿Y por qué hablan de becas precarizadas? Porque dicen que van a tener sin sueldo en blanco, sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin aguinaldo, sin licencias y sin antigüedad. Sí, porque lo que decían es que en nombre de esas becas, primero que, para quien no lo sabe, porque hay personas que por ahí pueden estar desprevenidas, un residente ya es un médico recibido y ya son médicos que intervienen en tramos de la cura de enfermedades o tratamientos de enfermedades muy delicados, como pueden ser cirugías, como pueden ser cuestiones muy, muy puntuales, ¿no? Son personas que están... que ya estudiaron muchos años, que están capacitadas, que están formadas y que están haciendo la especialización. Entonces, digamos, es como que no queda compensado ese esfuerzo que han dejado con los salarios. Pero que esas becas muchas veces son solamente
que te terminan cubriendo, qué sé yo, los viáticos, ponele. O sea, son becas que es como una manera muy simbólica de decirles, no valoramos tu trabajo, de alguna manera, por Y lo sí. que en general termina representando esa beca. Pero bueno, eso es lo que también escuchábamos, porque hoy también están marchando los residentes, están haciendo movidas Claro. para Porque visibilizar esta cuestión. esta disposición ya está en vigencia y Mario Lugones, que es el ministro de Salud, salió a hacer una aclaración respecto a este tema y lo que él explicó, y acá traje el tuit, es: les damos la posibilidad de elegir a los residentes médicos. O sea, a partir de hoy, dice, le abrimos una opción a los residentes del Garrahan, que es contrato directo con el hospital, o sea, cobran más sin descuentos, pueden recibir bonos y en el hospital les cubre los seguros. Y aclara, por el contrario, si prefieren pueden seguir con la misma modalidad que hasta ahora. Y lo que sostiene el ministro es más libertad, más transparencia, residencias como tienen que ser, formación, no explotación, dijo el ministro, pero el conflicto sigue, como bien marcás, y la oposición sigue adelante con este tema que, recordamos, próximo martes, tiene que tener dictamen en el plenario de comisiones la emergencia pediátrica. Bien, hacemos una pausa, que estamos pasaditos y seguimos adelante. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
La sesión, justo recién estaba hablando con Gonza, ha durado 5 horas, dijiste, No, Gonza. perdón, que terminó a las 5. Claro, terminó a las 5, pero bueno, igual duró 6 horas y media. Sí. Bien, al principio ya lo sabíamos, eso sí estaba dentro del guión, por una cuestión de reglamento interno del FID, recibió la renuncia, se aceptó la renuncia de 2 diputados y se compartió la jura de 2 nuevos diputados que a una de ellas la estamos estrenando aquí en la pantalla de TV. Vamos a compartir el momento de la jura de la diputada de Mendieta. Invito a continuación a la diputada electa por el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, María de las Mercedes Mendieta, a prestar juramento. La cámara ya está de pie. María de las Mercedes Mendieta, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada, diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la memoria de las y los 30.000, contra la represión de Bullrich y Milei, por la defensa de la salud y la educación pública, gratuita y con perspectiva de género, por las mujeres, niñas y niños palestinos que resisten al genocidio del Estado de Israel, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, por una Argentina y un mundo socialista, sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada, diputada, la invito gentilmente a ocupar su banca. Y la diputada Mercedes de Mendieta está con nosotros, ahí lo están viendo en imágenes. Hola diputada, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿por qué eligió esa fórmula de juramento? Bueno, primero la importancia de lo que señalabas al principio, la rotación de las bancas del Frente de Izquierda Unidad, que nos parece un mecanismo muy importante para justamente tratar de plantear que existen otras formas de hacer política que tienen que ver con no atornillarnos a los cargos y, bueno, obviamente con el compromiso de seguir poniendo la banca al servicio de todas las luchas que se están desarrollando y de una construcción de una alternativa política. Bueno, pensando en mi jura, tenía que ver con, para mí, puntos muy importantes que tienen que ver con las peleas políticas que se están dando hoy en día. Bueno, en primer lugar, bueno, por supuesto, en un país donde tenemos un gobierno de ultraderecha que es negacionista del genocidio de Estado, pronunciarnos siempre por la memoria de las y los 30.000 nos parecía muy importante, y contra la represión, que bueno, la vemos todos los miércoles como hay una cizaña particular con los jubilados y las jubiladas, y además el ataque que está habiendo las libertades democráticas, un gobierno que funciona por DNU, un gobierno cada vez con rasgos más autoritarios, y nos parecía también importante señalar la lucha contra la represión. Y por supuesto, bueno, en una sesión donde se discutía el problema del Garraham, ¿no? Y el ataque además que ayer mismo recibieron los residentes y las residentas, combinado además con toda la pelea que ya venimos dando desde el año pasado contra el peligro que tenemos quienes trabajamos en la universidad. Yo en mi caso soy docente de la Universidad de Buenos Aires. También la defensa de la educación pública y la salud pública, y la perspectiva de género, que también es otro de los ataques que este gobierno viene realizando. Tiene obviamente cómplices, lo vemos por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri, pero todo lo que respecta a la perspectiva de género en el Estado, en el sistema educativo, y además por supuesto una visión totalmente reaccionaria en relación a las disidencias y los discursos de odio que lo vimos en Davos y tantos otros momentos. Y después, por supuesto, un tema que nos parece muy importante pronunciarnos como revolucionarios y como internacionalistas tiene que ver con nuestro posicionamiento contra el genocidio que realiza el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Bueno, desde el 7 de octubre en adelante ya tenemos 60.000 asesinados y asesinadas por parte de este genocidio sistemático. Y bueno, y además las mujeres y las niñas y niños que resisten, y que la situación que se vive es realmente dramática. Estamos viviendo un genocidio que
que sale por las redes sociales ante los ojos del mundo y nosotros no podemos callarnos, sino todo lo contrario, alzar nuestra voz, pronunciándonos contra el genocidio en el marco de un gobierno, Milei, que mientras la flotilla de Greta intentaba llegar con ayuda humanitaria, nuestro presidente se iba a abrazar con el genocida de Netanyahu. Bueno, esto nos parece realmente que lo dijimos hoy, lo dijo nuestro compañero Gringo Giordano, que también asumió conmigo, no en nuestro nombre, poniendo en peligro además al pueblo argentino en el marco de la situación internacional que hay. Y bueno, y terminando por nuestra, como decimos, nuestra salida, que es para transformar esta sociedad por un mundo que sea socialista, y esa es la pelea que damos tanto en la Argentina como en todos los países donde nos desarrollamos como nuestros partidos hermanos. Mercedes, ya que es la primera vez que te tenemos, me gustaría también conocer un poco tu trayectoria. Nos contabas que fuiste legisladora porteña. Sí, fui legisladora porteña 2 veces, también con la rotación del Frente de Izquierda. Bueno, por supuesto, siempre dando la pelea en la Ciudad de Buenos Aires en una legislatura que señalábamos siempre la escribanía al servicio de los negocios inmobiliarios. Y bueno, creo que en algún sentido estos lugares que me toca ocupar como parte del reflejo de una generación también de mujeres y disidencias que fuimos parte también de la cuarta ola feminista, que estuvimos a la cabeza de la pelea por Ni Una Menos, por el aborto legal, seguro y gratuito. Yo en mi caso también soy docente en la Ciudad de Buenos Aires y docente en la universidad pública. ¿Qué enseñas en la universidad? Economía política, así que puedo decir que ha sido desde que asumió Milei, bueno, el debate económico hay muchísimo interés de parte de las nuevas juventudes y bueno, fue desde ese punto muy interesante. Digamos, tenemos una juventud que no se cree todos los discursos de este gobierno de que este modelo económico es sustentable y demás. Y bueno, por supuesto, también con toda la crisis que estamos atravesando en la universidad, bueno, que contarles cosas que muchos ya sabrán, 10.000 docentes que han dejado sus cargos, salarios de 200.000 pesos, la situación realmente es crítica, estamos en peligro de funcionamiento. Tenemos deserción en 3 puntos, docentes, estudiantes, porque los pibes y pibas no tienen para ir a la facultad. Porque no pueden viajar, no pueden viajar porque no hay boleto educativo, las becas están congeladas y por eso también ayer en una sesión donde se empieza a discutir el emplazamiento para que haya una nueva ley de financiamiento educativo, desde el Frente de Izquierda Unidad, desde Izquierda Socialista, creemos que no podemos confiar en el Congreso. Porque es un Congreso que ya le dio la espalda a las universidades. El año pasado se votó una ley de financiamiento que nosotros críticamente acompañamos, pero sin embargo después vino el veto y tuvimos la complicidad de este Congreso a una ley de financiamiento universitario, y por eso es que llamamos a que no confiar en el Congreso y a construir una tercera marcha federal educativa, cosa que nos parece fundamental. Digo, hay 2 luchas que son muy importantes hoy en día, que es defender el derecho a la salud, defender el derecho a la educación y construir una marcha federal como las que hicimos el año pasado, que fue realmente impactante. Yo creo que todos nos quedamos muy conmovidos, incluso las y los que somos docentes universitarios, el acompañamiento de nuestros pibes y pibas de las facultades, tomando las facultades, las movilizaciones masivas que se hicieron, y creemos que el camino es por ahí, y ahí tenemos una discusión tanto con los peronistas como con los radicales que también dirigen la universidad, que dirigen los sindicatos, las federaciones estudiantiles, y que este año han, por ahora, realmente planchado el conflicto, ¿no? Y llamado ahora recién a que se empiece a discutir una nueva ley de financiamiento universitario, porque claramente quieren hacer campaña electoral sobre este punto, pero no están interesados en verdaderamente resolver el problema que tenemos, y por eso es que, por supuesto, queremos señalar que vemos importante que se salga con una nueva ley de financiamiento, pero no podemos confiar en el Congreso, sino tenemos que confiar en la lucha en las calles. Por ejemplo, nosotros este sábado vamos a estar organizando un encuentro en el Club de Telecomunicaciones junto con el Pollo Obrero, con dirigentes sindicales que somos de izquierda socialista y también del sindicalismo combativo, porque justamente creemos que lo que hay que hacer en este momento es unir las luchas que se están desarrollando, que son muchas contra este gobierno, pero que tenemos un grave problema que tiene que ver con la conducción de los gremios, con la CGT, la CTA, que viene de realizar realmente un pacto con el gobierno, ¿no? O sea, logramos sacarle y arrebatarle este año un paro general después de la tremenda represión que sufrimos el 12 de marzo,
la movilización con las y los jubilados, pero después de eso, de nuevo, silencio de radio, la situación cada vez es peor, cada vez es más crítica. Entonces, eso lo vemos como algo importante, por eso invitamos a participar también de este espacio. Diputada, pensando en la posible respuesta, ¿no?, que haya por parte del Gobierno Nacional, vamos a suponer que este próximo martes en las comisiones se da un dictamen, vamos a suponer que con mucha fuerza política, de acá a 2 semanas vamos al recinto, vamos a la cobertura, a escucharlos, y se termina aprobando el proyecto de las universidades. Pasa al Senado, se termina aprobando. Existe la posibilidad del veto presidencial. Ahora, mi pregunta va destinada a, en este análisis, ¿cuál es su mirada de los últimos años? Y le pregunto más a la Mercedes docente, respecto a la tarea de la AGN, del hecho de las auditorías en las facultades. ¿Usted está de acuerdo en que si se audita es más perjudicial o es más favorable a las universidades? Nosotros como docentes, lo que recibimos y lo que tenemos en claro son nuestros salarios, digamos. Obviamente que la gestión de la universidad que sea auditada está bien, es correcto, pero esa es la excusa del gobierno. Por supuesto que nosotros no ponemos la mano en el fuego por los peronistas y los radicales que dirigen las universidades, pero lo que peleamos como docentes es para poner al descubierto que no es un problema de administración presupuestaria. Estamos hablando de un ajuste histórico en la universidad. O sea, es una situación crítica. Estamos hablando que lo que nos da orgullo nacional, porque aquí no nos da orgullo nacional decir que en Argentina tenemos educación universitaria en 54 universidades nacionales, donde estudian 2 millones de pibes y pibas. Con 150.000 docentes, ahora 140.000 docentes. Eso es la situación que estamos viviendo. A nivel nacional. A nivel nacional. Las universidades de los rankings internacionales que nos posicionan, la universidad de calidad, o sea, el orgullo de tener esta herramienta para que la clase trabajadora y los hijos de la clase trabajadora puedan pensar en ser profesionales, abogados, médicos, que sean los médicos. Hoy escuchaba en un programa de radio una médica residente que decía, bueno, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, y esa es la realidad. Son después los profesionales que están en la salud pública y que por supuesto tenemos que, esta es una situación crítica la que estamos viviendo y hay un problema de asfixia presupuestaria. Tenemos un presupuesto congelado. El año pasado con las movilizaciones logramos arrancar un pequeño presupuesto para gastos de funcionamiento, que es solo el 5% porque el 95% es para salarios, pero la realidad es que el salario docente perdió, y no docente, el 70% del poder adquisitivo. ¿Desde cuándo? Desde que asumió el gobierno de Milei. Estamos en el presupuesto universitario más bajo de los últimos 20 años. Y concretamente, desde adentro, o sea, yo pasé por la universidad pública, no sé si ustedes también. ¿Qué pasa cuando una universidad se desfinancia? ¿En qué se traduce? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con la puesta en marcha de su universidad? ¿En qué se traduce? Sí, se traduce en la triple deserción, podríamos decir, que es la deserción de docentes. ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Se van a trabajar se van a trabajar Uber? A otros lados o se van a trabajar a Uber o Rappi? Eso ya lo hemos... De hecho, tenemos compañeros que están trabajando y también lo hacen. Tenemos también el cientificidio, que es obviamente lo que llamamos producto del ataque al CONICET y a la ciencia y técnica, una gran deserción de científicos que se van a trabajar a otros lados o directamente a otros países, la famosa fuga de cerebros y la deserción de pibes y pibas que dejan de estudiar porque no llegan a ir a la facultad. Entonces, es un combo explosivo. ¿Y los pibes y las pibas dejan de ir a la universidad? ¿No es por el desfinanciamiento universitario o también por eso? Es también porque a ellos les impacta el congelamiento de la beca Progresar, que está a 35.000 pesos, que digo, todos los que viajamos en transporte público sabemos que con 35.000 pesos no te alcanza ni para el transporte. Entonces, claro, lo de las becas. Exactamente, lo de las becas, más que no hay boleto universitario. Y bueno, de parte los que estamos, digamos, resistiendo adentro de las aulas, una situación de superexplotación tremenda. Sí. Tenemos... ¿Se da que cierran cátedras, o sea, que se pone en riesgo la variedad o la libre elección de cátedras o no? ¿O no afecta tanto eso? En perspectiva podemos ir claramente a un fuerte problema en relación a la cantidad de docentes. Digo, si ya vimos que yo hacía la cuenta,
10.000 docentes sobre 150.000 que teníamos, debe ser más o menos como el 7%, quizás lo estoy haciendo no perfecto, pero aproximadamente esto estamos diciendo solo en un poquito más de un año. Entonces, ¿a qué perspectiva vamos? ¿Qué proyecto de país queremos? Y ahí tenemos polémicas también, porque el proyecto que presenta el CIN, que es el Consejo Interuniversitario, con los rectores, que acompaña las federaciones y la burocracia de los gremios y las burocracias estudiantiles, nos plantea que aumente el presupuesto al 1,5% del PBI en el 2031. Como mínimo. Claro, bueno, que tienda a hoy en día más o menos el 0,4% del PBI. Yo hacía la cuenta ayer que solo de lo que este mes se va a pagar en pagos al FMI y a deuda externa, que son 4.300 millones de dólares, ya estamos hablando que eso representa el 0,7% del PBI. Entonces, si hay que hacer algo en este país, es dejar de pagar una deuda, que es una estafa, que además es la estafa de Caputo, que nos metió cuando gobernaba Macri, que la seguimos pagando, que la renegoció el gobierno de Alberto Fernández y que ahora en el marco del nuevo acuerdo que hizo este gobierno y que avaló la mayoría de los bloques políticos en el Congreso, vamos a seguir metidos en esta bola de nieve que nos asfixia y que no deja que haya plata para las necesidades que tenemos como país. Si queremos un proyecto de país independiente, donde tengamos universidades públicas de calidad, donde tengamos salud pública de calidad, donde el Garrahan y sus residentes y todos los trabajadores tengan un salario igual a la canasta familiar, si queremos solucionar el problema que tenemos, por ejemplo, habitacional en la Argentina, que es gravísimo, bueno, necesitamos plata y a diferencia de lo que dice el gobierno, que no hay plata, nosotros creemos que sí hay plata. Porque la plata se va en fuga de capitales, se va en deuda externa y se va en la bicicleta financiera que están hoy en día aprovechando al máximo, se sabe la cantidad de dólar futuro que hay, digamos. Entonces hay un debate que tenemos, que es el que vamos a llevar, por supuesto, en el marco de esta discusión, y que nos parece que es también muy importante, ¿no? Es el debate que estamos realizando ya desde el año pasado como Izquierda Socialista y como parte del Frente de Izquierda Unidad y también como parte del sindicalismo combativo, que nos parece que tenemos que seguir profundizando, convocando la tercera marcha federal universitaria y que de esa manera tengamos una garantía contra lo que es más probable, porque este gobierno es un gobierno autoritario, represor, gobierna por decreto. También en ese punto un llamado a acompañar toda la pelea que están dando artistas contra el decreto que modifica al Instituto Nacional del Teatro, que bueno, también nos parece muy importante, que van a estar realizando un festival en estos días, que también vamos a estar acompañando esa pelea, como vamos a estar acompañando la pelea del Garrahan la semana que viene. Bien. Y bueno, por eso también esto que les comentaba, que vamos a estar realizando este sábado en el Club de Comunicaciones, este encuentro para unir las luchas, encabezado por el Pollo Sobrero y Mónica Slotauder y diferentes dirigentes sindicales para seguir dando esta pelea contra todo el plan motosierra de Milei que ataca todos los derechos conquistados. Gracias, diputada, por haber venido. Gracias a ustedes, nos quedamos sin tiempo. Gracias, chicos. Gracias, nos Meli. vemos mañana a las 12. Chau.